Bueno, pues gracias por haber venido, lo primero. Me siento un poco Britney Spears con esto, es la primera vez que me lo ponen, la verdad. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar, como os he adelantado anteriormente, sobre mantenimiento predictivo de activos de producción, que no son otra cosa que máquinas. Tenía preparada una breve presentación, pero creo que la mayoría de vosotros ya me visteis ayer, ¿vale? Si no, a modo de medio resumen, ingeniero de telecomunicaciones, pero que trabajo en el mundo de la analítica de datos para clientes del mundo industrial, así que estoy rodeado de ingenieros industriales, entre ellos en la familia, como hay aquí, por ejemplo, alguno. Y actualmente trabajo aquí en Dominion, ¿vale? Que es una empresa que se dedica principalmente a integrar soluciones de tecnología en la industria. Vale. Mantenimiento predictivo, ¿qué es? Está parpadeando, ¿vale? Ok. Bueno, pues no sé si ustedes trabajarán en este tipo de sector, pero existen multitud de clasificaciones de tipologías de mantenimiento, ¿vale? Aquí he puesto la que a mí más me gusta, creo que es la más general. Se suelen dividir en 4 tipos de mantenimiento: mantenimiento correctivo o reactivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y prescriptivo. En muchas clasificaciones verán que el mantenimiento predictivo a veces es un subconjunto del mantenimiento preventivo. La diferencia radica en que en el preventivo hay un calendario de mantenimiento que no depende del estado de las máquinas, mientras que en el predictivo no hay un calendario, o se podría decir que hay un calendario que va variando en función del estado de las máquinas. En este gráfico que les muestro aquí, con el que estoy de acuerdo parcialmente, se ve esta evolución en el tiempo de cómo hemos ido de implementar estrategias de mantenimiento reactivas hacia las prescriptivas. No sé en qué estado de desarrollo estarán aquí en Perú en estos aspectos, pero en el día a día en el que nosotros trabajamos no nos vemos en escenarios tan avanzados como el mantenimiento prescriptivo. Así que les voy a hacer una pregunta. De los que están aquí, ¿cuántos son o se dedican a la industria manufacturera o son ingenieros industriales o algo similar? Vale, hay poca muestra, pero vamos a intentarlo. Donde ustedes trabajan, levanten la mano si aplican habitualmente estrategias de mantenimiento reactivo, correctivo. Una máquina se estropea y es entonces cuando la reparo. Es lo habitual, ¿no? Vale. ¿Quiénes aplican mantenimiento preventivo con un calendario? Lo habitual también. ¿Quiénes implementan ya mantenimientos predictivos? Menos personas. Pero bueno, poquito a poco. ¿De forma generalizada o proyectos piloto iniciando? Pilotos. Ok. ¿Y mantenimiento prescriptivo? ¿Algún valiente que haya empezado este camino? Prescriptivo, ¿sí? Es el tipo de mantenimiento en el que no solo te digo qué va a pasar, sino que te digo qué tienes que hacer para solucionarlo. ¿Vale? Te prescribo, te indico las acciones que tienes que tomar, ¿vale? Para corregir ese fallo que va a pasar antes de que pase. ¿Nadie? Pero si aquí pone que desde 2015 en adelante, ¿no? Bueno, la realidad suele ser bastante diferente y eso que, en nuestro caso, en la región en la que trabajamos está bastante desarrollada en este aspecto industrial. De hecho, para que se haga una idea, el 25% del Producto Interior Bruto de la región de donde venimos, del País Vasco, el norte de España, tiene que ver con el sector de la automoción, ¿vale? Fabricantes de componentes de automoción, etc. Ok. Vale, ¿para qué sirve el mantenimiento predictivo? Como el resto de ponentes a lo largo de estos 2 días os han ido indicando, la tecnología por la tecnología tampoco valdría de mucho. Hay que extraer valor de ella. En el caso de la industria tenemos una ventaja, que es que hay bastante quórum en que el indicador principal para medir esa actividad, esa eficiencia productiva de la maquinaria industrial es el OE. ¿Le suena este indicador? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Otros no? Bueno, es el indicador principal que se suele utilizar porque aúna las 3 patas más importantes de lo que viene siendo un proceso industrial, que es la disponibilidad de las máquinas,
el rendimiento de las máquinas y la calidad de la fabricación, de las piezas producidas. ¿Vale? Bueno, les dejo echar esa foto si quieren. Que no es más que la multiplicación de estos tres ratios con lo que se calcula el OE. Ya ven que en cada una de las tres patas los aspectos que le afectan son diferentes, los arranques o los cambios, las averías, las microparadas, la velocidad reducida de la producción. Teníamos previsto producir a esta velocidad, pero por el motivo que sea estamos yendo más lentos. Puede ser un fallo o un origen humano o un origen de la máquina, etc. Y por último, la calidad. Se podría decir que es de los más fáciles de medir, ¿no? Pues salen X piezas y hemos fabricado bien pues X menos 10, por ejemplo, ¿no? Sacamos el ratio y tenemos este KPI. Es importante porque al final lo que produzcamos y el valor que saquemos de lo que estamos produciendo, este indicador lo va a resumir, ¿vale? Y como decíamos estos días, es esto lo que hay que optimizar porque es lo que influye directamente en el bottom line de la empresa, en las cuentas, ¿vale? Que es lo que nos importa. Y créanme que es difícil vender un proyecto en la industria, porque tienen un tipo de mentalidad que, a diferencia de otros sectores donde se aplica la analítica de datos, como puede ser el marketing, es un sector con gente muy especializada, muy técnica en sus temas, a los que es muy difícil venderles un proyecto, porque te suelen pedir un retorno a corto plazo, mejor que a medio plazo, y que tenga un impacto directo en la producción. Si no, bueno, prefieren invertir el dinero igual en otras herramientas o en otras acciones que vean más claro el valor que les va a aportar. Ok. Bueno, ventajas del mantenimiento predictivo, que os indico por aquí, pues las obvias, ¿no? Maximizar la vida útil de las máquinas, ya que necesito guardar datos para hacer ese mantenimiento predictivo, ya que lo estoy guardando voy a poder ver una evolución también del comportamiento de las máquinas. Me permite, por lo tanto, describir tendencias, optimizar mi equipo de personas de mantenimiento, etc. Y desventajas que pueda tener principales: el costo de implementación, la necesidad de tener gente experimentada en estos ámbitos. Hay ingenieros industriales que se renuevan y se pasan al lado oscuro de la analítica de datos, pero lo normal suele ser o bien requerir una consultora externa que te ayude en este aspecto y que, a ser posible, conozca el mundo industrial, porque hay empresas, que no voy a decir nombres, pero muy conocidas, muy grandes, multinacionales, que en este aspecto no se ensucian las manos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Vale, y la utilización de equipos especiales, principalmente, que quiere decir que seguramente haya que añadir en las líneas de producción diferente sensórica, que es muy específica, que no es tan sencillo como cojo una Raspberry y cojo estos sensores que cuestan poquitos soles y los instalo. Bueno, suelen ser herramientas de medición mucho más complejas, ¿vale? Hablamos de, pues en soles, no sé, decenas de miles de soles, ¿vale? En dólares, cientos de euros o miles de euros también. Vale. Voy a hablar un poquito también de la analítica industrial. Es verdad que estamos hablando de mantenimiento predictivo, pero es que la analítica también tiene algo que ver en este aspecto. Y se lo voy a contar porque van a ver en la siguiente diapositiva cómo incluso en la terminología es muy similar, ¿vale? Los principales casos de uso de analítica industrial son estos que les indico aquí. Sirven para gestionar la fiabilidad de los activos, de las máquinas, para ver que la empresa está cumpliendo con la normativa, temas de seguridad, conseguir hacer simulaciones para el apoyo a la toma de decisiones, etc. Pero de todos los casos de uso, de toda la variedad que hay, el principal y más importante es el del mantenimiento predictivo. ¿Vale? Bueno, el de optimizar el mantenimiento, que se suele traducir en implementar estrategias de mantenimiento predictivo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por lo que hemos dicho. Porque es del que se obtiene un mayor valor, ¿vale? Es el único de los casos de uso que afecta a todas las patas que hemos dicho antes aquí. No a una de ellas, y que por lo tanto acabe afectando al KPI principal, sino que puede afectar a las tres patas, ¿vale? A la disponibilidad, al rendimiento y a la calidad. Como, no sé si esa expresión existe aquí, pero sería como matar tres pájaros de un tiro,
¿Vale? Ok. ¿Y en qué consiste? Pues como decíamos, no tienes un calendario de mantenimiento, puedes alargar el espacio de tiempo entre esos mantenimientos y, por lo tanto, también consumir menos recursos, etc. Vale. Tipos de analítica que les comentaba: descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva. Las dos primeras hablan un poco del pasado. ¿Qué ha sucedido? Analítica descriptiva. ¿Por qué ha sucedido? Analítica diagnóstica. Las dos últimas, el futuro, analítica predictiva. ¿Qué va a suceder? Analítica prescriptiva. Vale, ¿qué va a suceder y qué hago? Llegamos a una inteligencia autónoma, llegamos a recomendar acciones al operario. Por cierto, que me gustaría decir que el objetivo, por lo menos actualmente, o por lo menos en los proyectos en los que nosotros trabajamos, no es eliminar personas de la línea de producción, ¿vale? No es sustituir a personas, no es despedir a gente. Es ayudar a esa gente que realiza ciertas tareas manuales, darles una herramienta de apoyo, ¿vale? Para ser más eficientes. Quizás para liberarles horas y que la empresa las pueda utilizar para otras tareas. O incluso, como comentaba ayer Alex, para otorgarles formación, ¿vale? Ok. Por supuesto, cada vez que se toman acciones, hay que guardar también esa información de qué hemos hecho, esa retroalimentación, ese feedback, para el día de mañana, al volver a hacer análisis, saber si esas decisiones que tomamos en su día fueron correctas o no. Porque también, por supuesto, depende de qué operario esté en el momento, qué decisión ha tomado, siempre y cuando la tomen ellos, ¿vale? La idea es este conocimiento experto, automatizarlo y homogeneizarlo, que ante una misma situación, independientemente de la persona que esté, haga siempre lo mismo. Y que, a ser posible, sea la opción óptima. Vale, ¿qué tecnologías se utilizan en este tipo de analíticas? Pues bueno, las que ya conocen, ¿no? Machine Learning, detección de anomalías, generalmente, pues hacer procesamiento de señales que pongo por aquí, modelos subrogados. Modelos subrogados que no sé si conocerán qué son. ¿Vale? Es cuando no podemos medir una variable de salida, la sustituimos por un modelo, ¿vale? Para tener información de ese parámetro. Se suelen subdividir, se suelen clasificar de la siguiente forma los tipos de analítica, que son en reglas prácticas o modelos matemáticos. Reglas prácticas es lo que les comentaba, la información de la gente que está a pie de máquina, de los expertos, los que trabajan día a día con la máquina, saben que si escuchan un ruido determinado o notan una vibración determinada, a la máquina le pasa algo y hay que revisarla, porque ellos trabajan constantemente con ella. La idea de las reglas prácticas es traducir esta información, este conocimiento experto de los operarios, a algoritmos simples, ¿vale? Como ponía por aquí, ¿no? Clasificadores basados en reglas, etc. Reglas de asociación. El otro enfoque es utilizar modelos matemáticos, ¿vale? Modelos matemáticos que se pueden subdividir en otras dos ramas, basados en física o basados en datos. Los basados en física son aquellos que, claro, una máquina tiene su diseño, con sus engranajes, sus lubricantes con sus propiedades, etcétera, que al final tienen un funcionamiento que se rige por unas leyes físicas, ¿no? Que se describen con matemáticas. En este tipo de simulación física, de simulación determinista, dos máquinas del mismo modelo fabricando una misma referencia no deberían tener un comportamiento diferente y al hacer una predicción a futuro dan siempre el mismo resultado. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad nos dice que dos máquinas iguales, por aquí se ríen porque supongo que les pasa habitualmente, dos máquinas iguales, mismo modelo, que fabrican lo mismo, que teóricamente deberían funcionar igual, de repente no funcionan igual. Puede que una lleve funcionando más años, aunque sea el mismo modelo, que de una se encargue un equipo de operarios y de otra otro equipo de operarios y no se sabe cómo, pero una acaba funcionando peor que la otra. Y tampoco es cuestión de controlar a las personas que están operando la máquina. Bueno, el caso es que en este tipo de aproximación, utilizando los datos, la relación entre las variables de entrada y las variables de salida o de estado de máquina se infiere de los datos que se captan de la máquina, ¿de acuerdo? A través de sensórica, etc. Es algo más conocido como el gemelo digital. Vale. Esta diapositiva la añadí casi a última hora porque me pareció interesante compartirles la
los principales problemas que nosotros nos encontramos al implementar este tipo de proyectos. Tanto de mantenimiento predictivo, es verdad que en general de analítica en la industria, ¿vale? Los que he marcado en negrita, aunque la verdad es que desde aquí no se ve muy bien la negrita, son los que tienen más que ver con el mantenimiento predictivo. Para poder modelar el funcionamiento de una máquina y sus posibles errores futuros, voy a necesitar que haya un registro de esos fallos. Necesito poder asociar condiciones de máquina a fallos de máquina. Si no tengo guardados los fallos de máquina, poco voy a poder hacer. No solamente eso, sino que los fallos de máquina deben ser tipificados. Se debe seguir una jerarquía, ¿vale? Y si esa jerarquía ha cambiado en el tiempo, que como mínimo esos cambios hayan quedado registrados para que el analista de datos pueda hacer un mapeo entre unos y otros, ¿vale? Y no bloquee el análisis. Falta de parámetros relevantes. Y aquí lo primero que pongo es almacenados actualmente. ¿Con esto qué quiero decir? Que hablas con la gente de fábrica y crees o creen que se está almacenando un dato que es importante y cuando te los van a pasar se dan cuenta de que no se está almacenando o que no se está almacenando como ellos creían que se estaba almacenando. Vale. También parámetros relevantes que igual todavía ni siquiera saben que son relevantes, en cuyo caso suele ser habitual, si les dejan, porque es bastante costoso, realizar un diseño de experimentos, ¿vale? En los que se realicen unas tiradas de producción determinadas con diferentes parámetros de fabricación y se ve en un análisis de sensibilidad qué importancia tiene cada uno de los parámetros en la utilización de la máquina, en el fallo de máquina, la calidad del producto, etc. La granularidad de los datos. Importante también. Alguna vez nos ha pasado, un cliente quería hacer un proyecto de eficiencia energética y cuando le pedimos los datos tenía un único valor por mes del consumo de toda la planta, cuando en otros proyectos del mismo estilo que hemos desplegado necesitamos datos como mínimo cada 15 minutos y no de la planta entera, sino a nivel de línea de producción y habitualmente a nivel de máquina, a ser posible. Si ya extraemos los datos también de sistemas como el MES o el ERP, etcétera, podemos llegar a calcular la energía que se ha consumido para fabricar cada pieza de una referencia en concreto, por ejemplo. Y esta que ponía por aquí, conocer las acciones tomadas por el operario es lo que comentábamos antes, ese feedback para poder aprender. Algo extra también, dificultad para extraer datos, que comento por aquí. Los autómatas, los PLCs, los protocolos de comunicación, muchos de ellos son antiguos. En la misma planta tienen unos que están desde hace 30 años, otros los han implantado hace 5. Unos son de Siemens, otros son de Beckhoff, otros son de... Cada uno es de su padre y de su madre. Últimamente sí que estamos viendo una tendencia de que a implantar a un protocolo de comunicación industrial estándar, como OPC-UA, igual les suena, arquitectura unificada, que es, por cierto, con lo que funcionan la mayor parte de plataformas IoT, AWS, de Google, de Azure, de General Electric, por ejemplo. ¿Vale? Ellos asumen que utilizas ese tipo de protocolos. Pero obviamente no siempre es así. Bases de datos obsoletas, Informix, igual les suena. Hay obviamente versiones muy nuevas, que funcionan muy bien, pero hay muchas industrias que tienen versiones viejas, que ni siquiera han actualizado, versiones que no tienen conectores estándares, ODBC, JDBC, etcétera, que en el momento en el que te vas a poner a extraer los datos para trabajar con ellos, dices, hoy no puedo, de repente. ¿Vale? O también el uso de bases de datos antiguas, ¿no? En todas las empresas hay bases de datos relacionales y de repente una industria decide guardar los datos de la sensórica en una base de datos SQL. Y al principio está bien y vale, sirve, pero cuando pasan X meses o X años y necesitas explotar esos datos, de repente dices, joder, no sé si es el mejor sitio donde deberían estar guardados estos datos. Y se empiezan a plantear a utilizar otro tipo de tecnologías o bases de datos de series temporales, como InfluxDB, por ejemplo. Vale. Y la última y no menos importante, que de hecho es de las más importantes y no la que más, la trazabilidad. Esto nos lo encontramos en prácticamente todo el sitio, en todos sitios, perdón. Si consiguen montar un negocio para ofrecer trazabilidad a las empresas industriales, se van a forrar, ya se lo digo.
¿vale? Sobre todo en empresas de este estilo, acerías o similar. Es muy difícil, en la mayor parte de los casos, tener trazabilidad desde la materia prima hasta las barras de acero que fabrican, por ejemplo. Porque el acero pasa por diferentes procesos de transformación, en diferentes estados de temperatura, ya ven, incandescentes o no, se dividen en diferentes líneas, luego las parten las barras. Un sistema electrónico en este tipo de problemática no se puede utilizar, RFID no se puede utilizar, se estropean si lo pegas ahí. Otros sistemas de marcaje igual no los puedes leer porque está incandescente. Hemos visto también sistemas de pintura, pero luego igual las barras van a un sistema de enderezado y con la vibración la pintura se cae. Bueno, un poco jaleo. Y para esos problemas de analítica, probablemente ustedes necesiten poder ligar los datos de fabricación a todas y cada una de las barras que se han fabricado, no por lotes, no por órdenes de fabricación, ¿vale? Es un problema complejo en este caso. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Porque se me ha olvidado mirar el... ¿Perdón? ¿20? ¿Más? Ah, vale, entonces tengo tiempo. Muy bien. Ok. También les quería comentar una aproximación práctica. No sé cuántos de ustedes se dedicarán a la analítica en general o industrial. Bueno, esto, aunque le están echando fotos, es un esquema bastante habitual, ¿vale? Igual les suene más el CRISP-DM, el Cross Industry Process for Data Mining, ¿vale? Desarrollado por IBM, en el que la analítica de datos consiste en iterar entre fases de comprensión de negocio, comprensión de datos, preparación de datos, modelado, evaluación, despliegue de modelos, ¿vale? En todos esos pasos, nosotros nos pasamos la vida entre la comprensión del negocio y la comprensión de los datos, ¿vale? Si tuviera que destacar uno de estos cajones, les diría el primero de todos, enunciar el problema, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque van a necesitar trabajar en equipo entre la parte consultora de analistas de datos y los expertos de dominio, ¿vale? Los ingenieros industriales. En nuestro caso, en nuestra unidad de transformación digital, tenemos 3 equipos diferenciados. El equipo de datos, que es del que yo soy responsable, el equipo de tecnologías operacionales, supongo que les sonará, es el grupo humano que tiene conocimientos de protocolos industriales, de autómatas, etcétera, que son los que finalmente dentro de nuestro equipo nos dejan los datos donde nosotros les indicamos para luego trabajarlos. Y una tercera pata que suele ser gente de IT, ¿vale? Porque igual finalmente quieres dar un entregable al cliente para que pueda interactuar con esos resultados y igual en tu equipo de datos, en el equipo de OT, no hay ese tipo de capacidades. Necesitas gente que sepa desarrollar, pues no sé, una aplicación web o una aplicación para integrar en un HMI, para que sea accesible al operario o algo del estilo. Por la parte del cliente, la gente de industria, suele participar IT, producción y mantenimiento, ¿vale? Y es entre estos 2 equipos los que van a estar hablando semanas y semanas y semanas para que estos señores y señoras de aquí intenten extraer de esos señores y señoras de allí a ver qué quieren hacer, ¿vale? Que aterricen el objetivo de lo que quieren lo más concretamente posible, ¿vale? Llegando a nivel de, vale, ¿cómo vas a medir al final el resultado del producto o de mi trabajo? ¿Qué KPI, qué indicador vas a mirar cuando yo te diga, he terminado el trabajo? ¿Estás contento o no? ¿Qué vas a mirar? Porque ese es el KPI, ese es el indicador que queremos mejorar, ¿vale? Pues dímelo desde el principio. Ya les avanzo que no suele ser así, ¿vale? Pero bueno, a ser posible que sepan que cuantos menos vueltas den, mejor. Y si se tienen estos conceptos claros, es como se consigue. Vale. No les voy a comentar mucho de esto porque tampoco hay nada que diferencie de un proyecto de analítica estándar. Si quieren les podré pasar las diapositivas, no hay problema por ello. O pueden echar alguna foto. Mira, esto es lo que comentábamos ahora mismo, ¿no? Definir en qué consiste o qué se consideraría un éxito. Vale.
elementos de entrada y de salida, variables, me refiero, y un análisis exploratorio de datos. Los dos podrían ir unidos, ¿vale? Aquí tenía algo anotado que creo que era bastante interesante. Sí, intentar ligar las expectativas de negocio con las expectativas técnicas. Según el interlocutor con el que estén hablando, las expectativas pueden ser muy diferentes, ¿vale? Asegúrense siempre de que en esos equipos haya gente de negocio, pero también gente de IT, gente de producción, gente de mantenimiento. A mí me gusta incluso solicitar que venga algún operario en particular para que nos traslade su realidad. Y a ser posible, si no está su jefe delante, mejor, ¿vale? Lo del sesgo que decía también Alex en la mañana. También hay sesgo en esto, ¿vale? Si está tu jefe delante, igual no dices ciertas cosas. Vale. Procesado, feature engineering. Trabajamos con series temporales o en batch, como lo hacemos, ¿vale? En esto sí que me quería parar un momento. El modelado también es muy similar a cualquier problema de analítica de datos al que se puedan enfrentar. Pero quería destacar la última frase, que a veces sucede, ¿vale? En general, desconfiar de resultados excelentes, ¿vale? A mí me ha pasado en el equipo que tengo ahora, ¿no? Pero en otros que he tenido anteriormente, que, joder, a la primera de repente todo es maravilloso. Esto a mí no me suena bien. Y en cuanto has estado investigando entre las diferentes personas del equipo, al final yo, sí, aquí me he colado. Y es por este motivo por el que salía todo tan perfecto. Vale, tengan cuidado, ¿vale? Con el overfitting. A eso sí que hay que echarle una foto. Vale. Por último, los resultados que decíamos. Intenten hacer disponibles al cliente los resultados de la forma más amigable posible para ellos, ¿vale? Para nosotros igual es muy intuitivo trabajar de cierta forma, pero no para todo tipo de profesionales tiene que ser así. Entonces, si le pueden ayudar a interpretar los resultados con una herramienta visual, mucho mejor. Si es una herramienta enfocada a la operativa de la máquina, si lo integran en el HMI, mucho mejor todavía. Esto se me olvidó acabar de escribirlo, ¿vale? Pero quería poner desarrollo de alguna pequeña aplicación web, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un caso de uso en la empresa en la que hemos optimizado los parámetros, los estándares de consigna, la parametrización de una máquina, ¿vale? Para que el producto salga como nuestro cliente quiere que salga, ¿vale? Ellos tenían sus recetas heredadas desde hace no sé cuántos años, que por supuesto cada operario ha utilizado como ha querido, pero más o menos ha seguido esa guía. Y ahora analíticamente tienen una pequeña herramienta, una pequeña aplicación web, que cada vez que introducen una orden de fabricación con los parámetros del producto que quieren fabricar, el sistema les recomienda la mejor parametrización que deberían introducir a la máquina, basada en el histórico que han tenido en el pasado. Vale. También, no sé si les pasará aquí, supongo que sí, porque de hecho hay un blog en internet que se titula, no sé cómo le llaman, cómo salir del purgatorio de la prueba de concepto, del POC o de la POC. Nos pasamos el día haciendo pruebas de concepto. Insisto en lo de antes, mundo industrial. Bueno, mundo industrial además que me parece muy bien que lo hagan. Como tampoco te puedo dar cientos de miles de euros sin que me des un mínimo de confianza de que esto va a funcionar. Primero vamos a hacer como una especie de análisis de viabilidad. Si esa viabilidad en la industria es a través de una prueba de concepto, pues que así sea. Nos pasamos el día haciendo POCs, con suerte pilotos. Y de vez en cuando algún proyecto muy grande, ¿vale? Bueno, cuando ya tienen experiencia en esto y han desplegado diferentes proyectos del estilo, les animo a desplegar ese tipo de analíticas en soluciones un poquito más avanzadas, ¿vale? O bien una plataforma de Big Data o una plataforma Industrial IoT, ¿vale? No una plataforma IoT, que es lo que más se lee en Internet. Muchas veces la industria requiere unas capacidades, aunque el tipo de tecnologías es similar o es el mismo, las plataformas comerciales que existen están más preparadas para otro tipo de aplicaciones que no son las industriales. Están más preparadas, pues, los casos de uso típicos que vemos de iluminación en casa, en ciudades inteligentes o cosas del estilo,
sensórica de ese estilo, pero no están realmente preparados para las necesidades de una industria, por lo menos de una industria grande. Igual de una industria pequeñita sí. ¿Vale? Les animo, en ese caso, si están tan maduros, a desplegar una plataforma o que investiguen el uso de plataformas Industrial IoT que combinen estas tres tecnologías, ¿no? IT, OT y datos. ¿Alguna recomendación más? En este caso, relativa a cómo trabajamos estos datos. ¿Esos datos van a ser trabajados en batch? ¿Cómo es ese batch? Se recogen datos de este sensor y al final del día tengo un fichero de texto y luego lo guardo en la base de datos. Lo hacemos igual pero cada 5 minutos en un batch más pequeño, o queremos hacer una analítica en streaming. ¿Vale? Hemos tenido casos de algún cliente que ha querido registrar, yo qué sé, incluso temperaturas cada 100 milisegundos. Que, bueno, pues era gente de I+D y, bueno, por el hecho de conseguirlo, está muy bien, pero no tiene mucho sentido que en un horno industrial registres la temperatura cada 100 milisegundos. No va a haber un cambio sustancial en 100 milisegundos. No pasa nada si la recoges cada minuto y, vamos, y cada 5, probablemente. ¿Vale? Calidad de los datos. Cuando trabajamos con datos de sensórica, ven formas como esta, spikes como el de la figura 1. Esto se ha movido al pasarlo a PowerPoint, que está hecho en Google Docs. Problemas con el orden de los datos. ¿Vale? Si se utilizan ciertas tecnologías, puede que un dato que se genere a las 6 de la mañana y otro a las 6:05 llegue antes el de las 6:05 que el de las 6 de la mañana. ¿Vale? Tecnologías como Kafka, Apache Kafka, que les sonará. Hay que tener cuidado en los datos de un mismo sensor vayan a la misma partición. ¿Vale? Si no está todo dentro de la misma partición, nadie te asegura que luego eso lo vayas a reconstruir en orden. La imagen 3 es muy típica, un sensor que llega al fondo de escala o que se queda congelado por lo que sea. Y, bueno, faltas de datos en general. Tiempo que me queda, 9 minutos, ¿puede ser? Ay, ¿cómo? ¿Ya está? ¿En serio? No me quedaban 20. Vale. Pues solo quedaba esto. Bueno, no sé si tenéis alguna con la demo pregunta. incluida, joder. Vale, pues luego no hay preguntas, ¿eh? No, lo digo en serio, por respeto también al siguiente ponente, es importante mantener el tiempo, ¿vale? Pues sí que me ha funcionado bien esto. Vale, la demo la tienen por ahí abierta, supuestamente. La he levantado esta mañana. Es un entorno de demostración, ¿eh? No es una implementación real en cliente. Tenemos alguna, pero no se pueden mostrar. ¿Vale? Tendrían que poner por aquí el navegador. Bueno, en el fondo lo que vais a ver es esto, solo que movimiento. ¿Vale? Al final, bueno, mientras lo ponen os lo comento. Frente a las plataformas que decíamos de AWS, Google, Microsoft, General Electric, nosotros optamos por otra que tiene una arquitectura abierta, que fue propuesta por Cloudera, que les sonará, Cloudera, Red Hat y Eurotech, fabricante de gateways para la industria. ¿Vale? Lo mismo, OT, IT, Data, esas tres patas, y es open source. ¿Vale? ¿Por qué lo utilizamos? Bueno, pues porque somos partners de Cloudera y de Red Hat, por ejemplo, y porque funciona muy bien. Y porque te permite personalizarlo al extremo y no depender de, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, tener un vendor locking, ¿vale? Un vendor lock. No estar atado a ese fabricante con el que has hecho esa prueba. Vale. Bueno, tendríamos una plataforma en la que podríamos monitorizar en tiempo real toda la sensórica de la planta. Si pulsáis por aquí arriba Select Line y poned la 1, por favor. Aquí, ahí. Eso es. La línea 1. Y luego, mira, esto lo he dejado yo antes puesto. Se me ha olvidado. ¿Vale? Tiene un simulador de alarmas que si pulsáis, por ejemplo, ese botón amarillo de arriba, te simula un aviso. ¿Vale? Yo antes, probándolo en la habitación, le daba el botón rojo y se me ha olvidado reiniciarlo, por lo que veo, así que dejo el fuego ahí puesto. Pero bueno, te genera las alarmas de forma automática, como tiene el calendario del personal, te propone una ventana para realizar ese mantenimiento
o bien correctivo o bien preventivo, porque has tenido un aviso, ¿vale? También si pulsáis este recuadro de aquí, ¿vale? Si lo pulsáis, igual es que ahora está con el tema este, pero debería salir por aquí lo que está recogiendo en tiempo real. Esos datos se están generando ahora mismo de verdad. Un gateway que tiene Cloudera en Estados Unidos, que cuando nos pasaron la demo, pues bueno, está generando datos constantemente, ¿vale? Y importante, también sirve para que la gente de negocio trabaje con la plataforma. Si le damos a la primera pestañita de aquí donde pone Business, esta sería la pestaña de operaciones, ahí. Permite tener un dashboard integrado, ¿vale? Con los KPIs que la gente de negocio considera más importantes en cada momento, para que puedan ver cómo va su producción. ¿De acuerdo? Si quieren más detalles, se los doy fuera. Ya lo siento que me he alargado. Muchas gracias.